en las cuales tenemos la oportunidad de compartir y de obtener más información. Quiero decirles que voy a hablarles un poco acerca de la conferencia que di. Son 2 días, pero solamente para darles una vista panorámica. La idea, la conferencia se llamaba La esperanza de Israel previa a Yeshua. La idea era de que las personas tuvieran una visión de qué es lo que se esperaba antes del nacimiento de Yeshua, antes de la venida de él. Y les hablé a ellos acerca de el tiempo anterior a la venida del Mesías, y un tiempo muy importante que ustedes ya me han escuchado hablar varias veces. Este tiempo que en judaísmo se le llama el tiempo del final o del periodo del final del segundo templo, o en el cristianismo se le llama el periodo intertestamentario. Ahora, el periodo que yo estaba hablando, que he hablado, es del año del tiempo más o menos 200 años antes de la era común hasta 170 años posteriores a la era común. ¿Por qué ese periodo de tiempo? Porque en ese periodo de tiempo nos da una idea de la formación de las ideas mesiánicas y cómo se fueron acumulando en diferentes sectores, en diferentes áreas, y cómo se fue proyectando esta idea del Mesías, de la cual se tiene en varios niveles. Cuando yo le llamo niveles, lo que quiero más que todo es decir que se conoce al Mesías en diferentes estados. La necesidad mesiánica, si podemos ponerlo de esa manera, o el deseo mesiánico, se desarrolla en momentos en el cual Israel está en momentos muy difíciles. Por si acaso, hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, hay una gran motivación mesiánica, un gran despertar mesiánico en Israel y fuera de Israel. Están saliendo predicadores, profetas, mesías y ideas acerca de que el Mesías viene, y pronto los rabinos están hablando más que nunca acerca de la venida del Mesías, o esperar la venida del Mesías. Este periodo de tiempo constituye algo muy interesante, porque uno tiene que, con lo que presenté en Buenos Aires, fue esta idea. Remontémonos justo al tiempo anterior a los macabeos, porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Hay una sucesión. Sergio, buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Recibiste mi aviso, se nos malogró la computadora, tuvimos problemas y tuvimos que rehacer el sistema. Bueno, estoy hablando acerca de la charla, la conferencia que hice en Buenos Aires. Qué lástima que en YouTube lo pasaron, pero dicen que el audio estuvo muy mal. Bueno, volvamos al lo que yo les estaba hablando era que la idea la teníamos que ver desde el punto de vista histórico para poder entender y comprender este momento, el momento pre-Yeshua. Porque comprendiendo el momento pre-Yeshua, se va a entender el por qué Yeshua vino, por qué vino, y sobre todo, cómo es manipulado
por diferentes grupos y cada grupo trae o trata de hacerlo de acuerdo a su manera, ya sea de entender o su deseo de propagar o promulgar a su héroe. Bien. Haciendo un poco, quiero aquí, porque lo tengo aquí en una forma muy sucinta, a ver, déjeme ver aquí mis escritos. Si no lo encuentro, continúo. La idea es esta. Empezamos antes del momento de los macabeos, justo antes. ¿Cómo vemos históricamente este proceso? ¿Qué es lo que está pasando? Llega, si ustedes se acuerdan de su historia, del tiempo anterior a los últimos profetas, existe el momento en que el imperio de Judea es tomado por los babilonios y se los llevan son deportados, ¿no? O exiliados. Después es Cyrus, el persa, que les permite regresar nuevamente, y Nabucodonosor, sus sucesores, le permiten regresar, los persas le permiten regresar a los israelitas a rehacer o reconstruir el templo. Ahí tenemos el proceso de Esdras y Nehemías, que eso es alrededor de los años 400, ¿no? De la era común. Pero ahí en ese proceso, cuando regresan se encuentran con una figura muy lastimosa, una desolación de Jerusalén, la destrucción del templo, y comienzan a reconstruir primero las paredes y después poco a poco el templo. Se encuentran de que los judíos que se habían quedado, los israelitas que se habían quedado, habían realmente casi asimilados a las otras culturas, porque ese era el proceso de los babilónicos, ¿no? Trasladaban toda diferentes naciones de un lugar a otro para exterminar el localismo. Regresan ellos, y ya de por sí eso es un milagro, de que podemos ver que el Eterno está actuando, porque cambia el corazón de los emperadores de que los tenían cautivos a los israelitas, y los dejan regresar. Esdras como el primero, segundo Nehemías, y se encuentran con estos problemas y tienen que darle nuevamente identidad judía o israelita a Jerusalén. Lo primero que hacen es el edicto de no solamente reconstrucción, de traer a los israelitas, pero comienzan a eliminar todos los matrimonios foráneos, que le llamaban ellos, o sea, matrimonios de israelitas con mujeres del lugar, ¿no? Anularon. Y destruyeron de por sí ya la idea de quién es el judío, no quién es el israelita. Y en lugar de seguir la relación de la Torá, empiezan cambian el sistema. Desde ahora en adelante, israelita es a través de la madre. Ya de por sí, a esto ya les había mencionado a ustedes, que el cambio de la Torá va a crear más problemas. Es interesante que esta semana pasada, el parashá pasado, en Vayelech, Vallexé, ¿no? Yo ya estoy en Vayelech. En Vallexé, o sea, porque el uno es anda y el otro es
envía. Hablé acerca de cómo el hombre trata de ayudar al Eterno, y al tratar de ayudarlo crea más problemas. Tenemos el caso de Sara, después tuvimos el caso de Rivka, cuando ella quiso ayudar a su hijo a que fuera el primogénito, ¿no? A Jacob. Y al hacer eso, ¿qué es lo que crea? Crea un problema tremendo. Bueno, volviendo a esto, en este proceso también tenemos los últimos profetas, o supuestamente cuando el Eterno le habla al pueblo de Israel. El último profeta que nosotros conocemos es Malaquías. A ver, aquí hay algo importante que he mencionado también, pero quiero recalcarlo porque quiero mostrarles algo que es importante. El libro de Daniel, que es considerado libro profético dentro del cristianismo, en el judaísmo siempre fue considerado como un libro apocalíptico, no un libro profético. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es un libro apocalíptico, que es un libro del misterio, de las cosas que han supuestamente está hablando en un lenguaje misterioso, no necesariamente está hablando de profecías como los profetas, sino está hablando acerca de lo que va a ser en el futuro, cuando el Eterno venga y traiga su reino y lo implante aquí en la tierra. Por eso se le llama apocalíptico, donde va a haber unos cambios tremendos. En esa época, los estudiosos ya han logrado calcular más o menos la fecha en que el libro de Daniel fue escrito. La época más antigua que se le da son 200 años, la época más cercana que se da es 170, entre 200 y 170 fue escrito este libro. ¿Qué es lo que significa? Que realmente Daniel, supuestamente, unos dicen hasta 150 por si acaso, pero lo que dicen es que Daniel no habló de profecía, sino describió historia. Es muy diferente hablar algo que va a pasar con algo que ya pasó. ¿Ok? Y por eso, como usa mucho simbolismo, al usar mucho simbolismo, puede confundir a las personas que no están al tanto de la porción del nivel sod, o misterioso, o místico. No sé si ustedes se acuerdan, los rabinos lo dividen la interpretación bíblica en 4 niveles, si se puede decir. El pardes, la P de Pesha, que significa literalmente o directamente. La segunda, el Remetz, que significa la idea o la esencia. Después viene la D del Drash, ¿no? El Drash significa la interpretación y el mensaje. Y por último viene el Sod, que significa lo místico o lo oculto, lo escondido. Y esa es la escritura apocalíptica. ¿Okay? Muy diferente a la escritura profética. Entonces, cuando esto se entiende, por ejemplo, hasta se duda de la existencia del profeta Daniel, ¿no? Como existencia. Aunque en el libro de Jeremías se habla de un profeta Daniel. Así que se hace conjetura de que por eso es que se habla de más o menos de ese tiempo. Sea lo que sea, este libro
es el que prepara la incursión al desarrollo de la idea del Mesías. Pero este Mesías va a tener ciertas características. Y ¿quién es el que toma esas ideas? Esas ideas son tomadas en el libro de Enoch, en el primer libro de Enoch, que se encontró, interesante, se ha encontrado en la librería, en la biblioteca de Qumran, el libro de Enoch. Entonces, se tiene facimiles también en Amharic, que es el escrito de etiopiano, y se tiene en eslávico, pero es mucho más tarde, y se tiene en el lenguaje griego, este libro de Enoch. Ellos son los que van a dar formación a esta nueva idea del Mesías. Históricamente, el primer Mesías, aunque no se le llama Mesías como tal, viene a ser Judas Macabeo. Ese es un prototipo. Un prototipo de Mesías de esa época. Que tiene Judas, que es muy interesante, es el hijo de Matatías, lo mayor, que tiene un gran carácter de líder, es un gran líder y pelea contra Antíoco Epifanes, pero en la batalla es muerto. Entonces la idea de la muerte del Mesías se va desarrollando. Lo sucede su hermano y su hermano el que literalmente vence a los griegos, consagra el templo y tenemos lo que tenemos, vamos a celebrar muy pronto, Hanukkah. Y allí es donde se comienza a mezclar esta idea. La idea de un Mesías, rey y sacerdote. Los Hasmoneans o Hasmonean, que son los sucesores de los Macabeos, Hircanos y el resto, ellos tienen un doble rol que no es permitido en la Torá. ¿Cuál es este doble rol? De sacerdote, gran sacerdote y rey. ¿Ok? Les hablo de esta forma para que ustedes vayan viendo esta idea. Ahora, ¿quiénes son, después de aquí, quién más sale en este periodo de tiempo? Se conoce como la comunidad Qumran, porque se encontró en Qumran, este lado del el movimiento, ¿cómo podría explicar? Es un movimiento, básicamente, los qumránicos, que se les denomina como, modernamente se le llama los esenos, ¿ok? Y hay muchas derivaciones de cómo ese nombre, esenos, de dónde viene. Hay muchas ideas del griego o del hebreo. Por ejemplo, del hebreo se creen que son los hasidic, ¿no? O los piadosos, pero tienen algo en común que es muy importante. La mayoría de ellos eran levitas y aarónicos, que significa que eran sacerdotes, que habían renunciado al sacerdocio por la corrupción de los llamados saduceos, que muchos de ellos ni siquiera eran saduceos o no tenían sangre aarónica, pero que compraban el puesto de gran sacerdote por dinero al imperio romano en ese tiempo. Ahora, fíjense, en ese tiempo, históricamente, quiero regresar porque quiero que ustedes vayan viendo esta conglomeración de situaciones y cómo se va formando las ideas. Primero tienen ustedes a los babilonios, ¿ok? De los babilonios viene Alejandro el Grande, el Magno, ¿no? Alejandro el Magno muere
muy joven y deja dividido su imperio en dos partes. Los seleucidas por el norte y los ptolomeos por el sur. Los ptolomeos toman su centro de poder es Egipto, ¿no? Y los seleucidas, su centro de poder es Siria, Damasco, Aram, Siria y lo que es Irán hoy día y Turquía. Todo eso lo toman ellos. Entonces, hay una batalla. ¿Cuál está en el centro? O sea, en la frontera de estos dos imperios divididos, sucesores de Alejandro. Es justamente Jerusalén. Para que ustedes vayan viendo, son los seleucidas los que logran avanzar y toman a Jerusalén y empujan a los ptolomeos hacia afuera. Pero siempre va a haber esa batalla entre uno y el otro. Y muchos de los israelitas se fueron con los ptolomeos porque eran más buenos que los seleucidas. Los seleucidas imponían con mayor fuerza el helenismo. Allí es donde se desarrolla esta idea del gimnasio, para que ustedes vean por qué los macabeos se sublevan. Llega a tal punto que comienzan en los Juegos Olímpicos que ellos tenían, los griegos. En los Juegos Olímpicos de los griegos, los atletas actuaban desnudos, o sea, todas sus acciones eran desnudas. Entonces, los atletas israelitas se avergonzaban por su circuncisión. Y los otros, que no eran judíos o no eran israelitas, hacían bromas y los trataban mal. Ya de por sí ya había una separación entre ellos, ¿no? Si uno era israelita, los consideraban como gente rara. Entonces, se inventó en ese tiempo una cirugía de revertir hacer la uncircuncisión. ¿Cómo lo han hecho? No sé. Pero imagínense hacer lo opuesto, ¿no? De la circuncisión. Y ahí es cuando los macabeos se sobresalen, saltan y dicen, esto ya no se puede aguantar, y viene la desacración, por supuesto, de Antíoco Epífanes, y hace a su dios Zeus, lo conmemora en el templo, y ¿qué es lo que hacen? Sacrifican a un cerdo en el altar. Entonces, ya más problemas no se pueden. Todas esas historias, por supuesto, se pueden leer en la primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Por si acaso, hay dos libros más de Macabeos, el tercero y el cuarto, que ya son del tiempo posterior. Y son, Pero eso no sale en las escrituras no, ¿verdad? En los apócrifos del catolicismo se tiene solamente el primero y el segundo, pero hay tercero y cuarto también, como el libro cuarto de Esdras. Se los menciono estos libros porque estos libros tienen mucha mención acerca del Mesías, como por ejemplo el libro de la sabiduría de Salomón, que son los libros apócrifos que voy a llegar allí. Bueno, con todo estos antecedentes, llega la revolución que se llama, o el rechazo al templo por los sacerdotes verdaderos. Y es interesante, dejan una casta de falsos sacerdotes. O sea que cuando Yeshua está hablando con Caifás, por ejemplo, de repente Caifás tenía sangre arónica, pero no era de gran prestigio. ¿Te das cuenta? Pero aquí también hay un punto muy interesante que tenemos que ver. Yeshua respetaba la posición
O sea, no era el hombre, sino era la posición que tenía el hombre. Eso es muy importante en judaísmo, porque en judaísmo cuando uno lleva o hace un rol, se le respeta por el rol que está haciendo. Por ejemplo, hoy en día, uno quizás no pueda gustarle un presidente, ¿no? De un país, pero porque esa persona ocupa la posición de presidente, por ser presidente se le tiene respeto. Aunque uno no respete a la persona, pero respeta la posición, ¿no? La posición. Entonces, aquí se presenta una dualidad que vamos a ver más tarde con Yeshua. La gente dice que Yeshua tuvo muchos seguidores que fueron escenos, que es verdad, y uno de ellos para mí claramente fue Juan el Bautista. Pero no me quiero adelantar hasta que lleguemos a este punto. Los macabeos comienzan a restituir el templo, lo hacen y ponen a un rey sacerdote. En ese periodo de tiempo entran los romanos, a partir más o menos del año 73, antes de la era común. Se lo toman de los seleucidas. Y es ahí donde se impone la paz romana, y ahí es donde vamos a tener a nuestro gran hombre Herodes. Herodes gobernó por muchos años, ¿no? Herodes era un jamonea que tuvo, le dieron la posición de tetrarca debido a que él apoyó a los romanos en contra de los helénicos, y después hizo mucha política. Él viajó a Roma, en Roma pidió que le dieran el título de tetrarca, de encargado de eso, se lo dieron a él, y él por muchos años trabajó un título de tres, y empezó a reconstruir el templo, y eso es lo que le favoreció con el pueblo de Israel. Eso fue lo que le gustó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese entonces. Porque Herodes era griego. No, Herodes era medio. Ah, ok. Era mitad, no era completo. Y entonces, él se encarga de dirigir, comienzan a tener un tiempo de crecimiento, y ahí es donde se comienza la corrupción. Herodes tiene una gran relación en los últimos tiempos con el maestro de justicia, que este es muy interesante, tema que elaboré un poco. Pero antes de llegar allí, quiero hacerles otra, quizás otra pesquisa, que es muy interesante. ¿Cómo llegan a formarse el grupo Qumran? El grupo Qumran se forma más o menos justo a partir del mismo tiempo que los romanos toman en ese periodo de tiempo. ¿Debido a qué? Porque ya la corrupción del del sacerdocio israelita era tremendo. Llega un momento en que ya no aguantan más y se comienzan a salir y abandonan totalmente ellos como servidores del templo. Y por supuesto se llevan a muchos levitas, porque los levitas eran los que realmente trabajaban en el templo, eran los que hacían el trabajo. Entonces ellos se fueron y desahuciaron al templo. O sea, para ellos el templo ya no tenía autoridad. Eso es importante entenderlo,
porque más tarde van a entender el por qué Juan el Bautista o el Inmercedor no llevaba a su gente hacia el templo, hasta la pileta de Siloé para que se sumergieran. Quizás me estoy entreverándolos a ustedes, pero ya que llegué a eso, quiero decirles algo que es interesante. ¿Ok? Ustedes saben por qué Juan el Bautista estaba en ese momento llamando al arrepentimiento y que entraran al agua. ¿Qué tiempo era? ¿Alguien me puede decir? ¿Tienen una idea? ¿Usted me puede decir cuándo es? Por allá, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien tiene idea? Era la época de Yom Kippur. ¿Ok? Era Yom Kippur. ¿Cuál es en Yom Kippur los hombres que hacían? Los hombres iban y tenían que ir a la mikvah, a la pileta de Siloé, junto para purificarse y pedir perdón al Eterno y estar listos para para entrar al proceso de pedir perdón por Yom Kippur. O sea, en ese tiempo el Yom Kippur tenía que uno entrar a la pileta primero, a la mikvah, y allí era donde era el arrepentimiento. ¿Aguanta? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista está haciendo lo mismo como sacerdote, pero en diferente forma. Está pidiéndole a la gente que entrara a un momento de el rechazo es debido al templo, y que el sacerdote no tenía la autoridad. Déjenme aquí ver algo. Estaba como más vanguardista, ¿no? Sí. Para mostrarle exacto, un revolucionario. Los que están en el otro lado cibernético entendieron por qué Juan el Bautista estaba llamando y sumergiendo a las personas, dándoles ahora. ¿O en qué tiempo fue? Okay. Aquí hay algo para mí es muy interesante en este sentido, cómo la teología tiende a cambiar las ideas y oculta el verdadero, si se puede decir, el verdadero significado. Quiero ver aquí un poco, no sé si lo tengo acá. He perdido estas hojas, así yo las tenía aquí. Usted sí sabe, quiero darles a ustedes una forma más. Ok. Vamos a ver si es aquí. We are preparing no. Ok. Vamos a ver si aquí me sale. Ok. Ok. Uno de los antecedentes a Yeshua que se ve en los Jabesorá o en los Evangelios es Juan. Pregúntese así a simple manera, si nosotros vemos de una forma histórica los Evangelios, ¿no? Y vemos aquí la presentación de Juan
el Bautista, que supuestamente ya se da en el Evangelio de Mateo, se da la idea acerca de la anunciación ¿es en el Evangelio o el de Lucas? La anunciación. Cuando se habla acerca de que la Virgen va a dar a luz, y que antes de ir tiene que ir donde Elizabeth, su prima. ¿Y quién era Elizabeth? Elizabeth estaba casada con Zacarías. Zacarías, ¿qué era Zacarías? Zacarías era un sacerdote. ¿Qué es lo que nos indica? Que el hijo que ellos iban a tener iba a ser un sacerdote, ¿no? Y ¿quién es este sacerdote? Que iba a ser Johanán, Juan, ¿no? El inmercedor, que se le llaman. Pero ¿cómo se puede ver eso desde el punto de vista que de repente Yeshua tiene un encuentro con Johanán y no se da a entender que se conocían, ni se dio a entender que eran parientes, pero supuestamente eran dos desconocidos que se encuentran. Aquí es algo importante para que ustedes vean acerca de del proceso. Y el proceso es Ahí no fue cuando le dijo, yo no soy digno de desatarle su... Okay. Hay muchas cosas que dicen ahí que yo les llamo los adornos posteriores, ¿okay? Para resaltar la imagen de Yeshua, y porque el deseo de los escritores, muchos que metieron su mano en los llamados evangelios, era de su propósito principal, era promulgar un nuevo Dios. ¿Ok? Pero si sacamos los adornos y lo dejamos básicamente en la parte que pasó, la causa y el efecto. Cuando va él y está predicando Juan que es tiempo de entrar a las aguas, estamos hablando del tiempo de Yom Kippur. Es interesante que todos los estudiosos dicen que Yeshua empezó su ministerio después de Yom Kippur, ¿no? Cuando entró a la sinagoga y habló, esto se ha cumplido, ¿no? Y la gente decía, ¿cómo que se ha cumplido? El jubileo. Hay dos ideas muy grandes, hablamos esto la semana pasada. La idea de, ¿quién anuncia el jubileo? Es el gran sacerdote. Entonces, supuestamente él tomó la actitud de que como gran sacerdote estaba, ¿quién es para decir estas cosas? Lo que la gente no entiende es que según la tradición, el Mesías iba a ser anunciado en el jubileo. Y cuando él dice, estas cosas están pasando, se refería. Ustedes tienen que ver esto, y viéndolo con Juan el Bautista. Juan el Bautista, posteriormente, manda a sus discípulos, después que se han sumergido, y supuestamente él dice, yo no soy digno de atarles las cuerdas de sus zapatos y esas cosas, ¿no? De repente manda a sus discípulos a preguntar si realmente él es el Mesías o no, el que te estaba esperando. Si él está diciendo anteriormente que él no es digno y después está preguntando si eso no es, pero miren la respuesta de Yeshua. Esto es para entender el tiempo y de dónde salen todas estas ideas. ¿Okay? Él le dice a sus discípulos, los ciegos ven, los paralíticos caminan, la gente se salva, ¿no? Dice, los presos salen, le da una serie de cosas. Él no le dice,
soy el Mesías. Y dice, mira lo que está pasando. ¿Ustedes saben qué es lo que está pasando ahí? Ese es lo que se llama un acomodo de ideas mesiánicas. O sea, le están poniendo palabras, editorializando las respuestas de Yeshua. ¿Por qué? Esto es importante entender. En el tiempo de Yeshua había un Midrash, y está en Midrash Rabbah, Génesis Rabbah, que se encuentra, por si acaso ustedes lo pueden leer, ya está en el Talmud, pero era parte del tiempo, y era de que cuando se dio la Torá en el monte Sinaí, toda la gente que estuvo ahí, los paralíticos caminaron, los ciegos vieron, y las mujeres daban a luz, y todo el mundo estaba lleno de la presencia de Dios. Es justamente lo que le está diciendo a el mensaje a Juan el Bautista. Aquí estoy yo, he venido a traer la Torá, que era un mensaje, una imagen mesiánica. ¿Ok? Volvamos un poco, perdonen que me he adelantado mucho, pero no me quiero saltar esto. Hablé de los Ptolomeos, de los Seleucidas y de Antíocos Epifanes y todas esas cosas, ¿no? De los años 175. Y los macabeos, que significaba los martillos, ¿no? ¿Por qué? Porque le pegaron duro a los griegos y les dieron y Judas tuvo la figura de Mesías, Judas. Entonces viene se tiene que hacer una nueva idea acerca de este mesianismo, y este mesianismo se había mencionado anteriormente dentro de los escritos, y los profetas tenían ideas acerca del Mesías, pero estas ideas, como les decía yo, muchas veces eran diferentes a la una a las otras, y se tenían que compenetrar una con otra. Por ejemplo, habían básicamente 4 posiciones de Mesías. La primera, que el Mesías iba a ser un líder militar. ¿Ok? La segunda posición era que el Mesías iba a ser un gran sabio, que iba a traer la palabra, la Torá, ¿no? El tercero era que iba a ser el gran sacerdote. La cuarta era que iba a ser un gran profeta, como Moisés. Al rey es como militar. El militar. Entonces, todos aquellos que esperaban al Mesías trataban de poner estas 4 posibilidades en uno. Por eso que hoy en día, por ejemplo, los llamados antimisioneros, de los judíos que están en contra de que Jesús sea el Mesías, ¿no? Ellos dicen, él no cumplió ciertas partes. Por supuesto, en el cristianismo le van a decir que él cumplió todo, y lo que no cumplió lo va a cumplir en el futuro, ¿no? Entonces, cada uno se defiende en esta forma. Pero, ¿cuál es el problema? La falta de entendimiento del Mesías que iba a venir en ese tiempo. Falta de conocimiento de todo. Ellos totalmente perdieron. ¿Por qué? Primero, veamos desde el punto de vista de los rabinos, de los judíos. Ellos en este momento están en una situación muy difícil, porque si dicen que realmente el Mesías ya vino, se les pasó, y ellos no pueden admitir eso. Es muy fuerte para su orgullo religioso. Por otro lado, si ustedes le dicen al cristianismo que el Mesías no es Dios,
no también tienen su problema. Entonces, por eso que hay esta batalla. Cuando las Escrituras hablaron claramente de lo que iba a ser y lo que no iba a ser, ¿no? La historia de los macabeos es muy interesante. Pero déjenme leerles esta porción. Los líderes de macabeos que probablemente no habían reconocido al Mesías todavía, pero por sus formas y acciones que tenían ellos, tenían especulaciones mesiánicas que eran abundantes en los hechos que ellos hacían. Pero a la misma vez, ellos aplicaban profecías supuestamente de los profetas del Tenaj, de que y tenían una idea muy ya muy apocalíptica. ¿Qué significa idea apocalíptica? Una idea que era el final de los tiempos. Solamente para que más o menos se den cuenta ustedes de que todo iba a pasar y que el Eterno iba a regresar, iba a proponer. La mayoría de los textos apocalípticos que nosotros tenemos antes del libro de Apocalipsis, ¿ok? Es dos libros muy importantes, el libro de Daniel y el primer libro de Enoch, ¿ok? Que tienen revelaciones especiales. Y ellos hablan con cierta autoridad de que el Dios de los cielos, le llaman a ellos, ¿no? Adonai Shamayim, va a juzgar a todo el mundo. O sea, el fin del mundo. ¿Ok? Entonces, esto es en el tiempo de los macabeos. Y después, ¿qué pasa? Los macabeos se corrompen, los sucesores de los macabeos, ¿no? Y al corromperse, ¿qué es lo que pasa? Cometen errores que básicamente no debieron de hacer, pero lo hicieron. El primer gran error que hicieron fue, como les había dicho, poner al gran sacerdote y al rey como un solo sistema. Y ya vemos claramente en Deuteronomio, capítulo 16, 17 y 18, que el Eterno claramente separa estas funciones para que haya balance en la formación de estos grupos. ¿Cuánto tiempo tengo? Okay. Porque quiero darles tiempo a ustedes para hacer preguntas, porque hay mucho más. Ya. Aquí hay un proceso que es muy importante. El proceso que yo le estoy hablando es ustedes llega un momento en que hay una decadencia religiosa completa en Jerusalén. Es una, si podríamos decirlo con términos, es una tortura religiosa, porque se forman muchas sectas, muchos grupos, cada uno hace lo que cada uno cree, pero hay dos sectas que son bastante fuertes. Por un lado, es como decir los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Pero tienen el poder. Que tienen el poder. Y cada uno de ellos tiene el poder. Los republicanos son los que están fuera de la Casa Blanca y los demócratas están en la Casa Blanca. Entonces, los saduceos, que son los sacerdotes, o sea, ¿qué es lo que hacen? Tienen una casta y dan órdenes en el templo, y los sadus y los fariseos, los perushim, para mantener el status quo
de su gente, aceptan a los sacerdotes solamente por la cuestión del templo. No. Pero estos que estaban de sacerdotes no eran realmente los verdaderos sacerdotes. Porque los verdaderos sacerdotes, muchos de ellos se habían salido. Entre ellos tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista debería de seguir los pasos de su padre y él debería de pertenecer a la octava grupo de los 24 grupos que habían para servir en el templo, 2 veces al año. Pero él está vestido con piel de camello y comiendo solamente langostas silvestres y miel y gritando el mundo se acaba o ya se viene el final y arrepiéntanse, el tiempo de Yom Kippur. La idea es esta: en el periodo previo, entre el 70 al nacimiento de Yeshua, estos escenos ya habían escrito muchos tratados, que tenemos aquí la biblioteca de los escenos. Y uno de los temas muy importantes que ellos tenían era el maestro de justicia, y el otro es el código de disciplina, que se encuentra también en los escritos de Damasco. Okay. Ahora quiero que ustedes, lo dejo ahí porque no les he hablado, por ejemplo, nada acerca del Nag Hammadi. Nag Hammadi es en lo que se llama el Alto Egipto, que es la parte sur, ¿no? Se encontró en el año 1945, se encontró un serio de códigos, 12 códigos de los libros que habían sido censurados por el concilio de Nicea, después el concilio de Constantinopla primero y después del concilio de Nicea. O sea, te dicen el 353, al año 353, fueron esos libros anulados. Entonces le dice que estos libros eran contemporáneos a los libros que se tienen los cristianos. Y ahí es donde se llaman de los libros de los gnósticos, los libros de... Acá les puedo dar una lista de esos libros. Pero quiero dejarlo allí porque me he dado muchos círculos y quizás ya los perdí. Y antes de perderlos quiero reencontrarlos. Así que me gustaría que ustedes ahora tuvieran la oportunidad de convenir y hacer preguntas o ver dónde se quedaron o dónde los perdí. Usted es una enciclopedia. No universal, es mucho de la hay que leer mucho, pero miren, una de las épocas más interesantes que estoy descubriendo es la época entre los macabeos y los Qumran, porque ahí es donde se desarrolla toda la literatura apocalíptica y toda la idea mesiánica. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, yo les he dejado como un principio. Ustedes me han escuchado hablar acerca del sí campeador, ustedes se van a cansar de escucharme, pero lo uso porque ese es muy hispano, ¿no? Es verdad. El sí campeador no existió. Fue una idea, una leyenda. Es un mito, una leyenda, si se acuerdan. Pero sí existieron personajes parecidos, o sea, históricos, héroes de cada uno de su tiempo. Uno hizo una cosa, el otro hizo otra cosa, el otro... Pero ¿qué hacen todos ellos? Los pusieron todos juntos e hicieron uno, un héroe. Este es un héroe mítico. ¿Qué significa un héroe mítico? Es un héroe en que los españoles
cuando finalmente expulsaron, miren, el Cid Campeador sale en 1100 de la era común. Ahí es donde se empieza la historia del Cid Campeador. En 1492, cuando finalmente los reyes católicos expulsan al último califa, ¿ok? De Andalucía, lo mandan al otro lado del canal, ¿no? Le dan gracias al Cid Campeador. ¿Okay? Entonces, que el Cid Campeador los dirigió hacia la victoria. Ahora, esto es importante verlo de este punto de vista. De pronto él le está dando gracias, esta es la idea que salió de ahí. Exactamente. No a la persona, no a la porque idea. Se creó algo Que motivó a la gente a hacer, pero ese algo no existía. Ajá. Pero se formó la idea a partir de personas que existieron en diferentes épocas. Héroes que ellos tenían, que peleaban valerosamente y valientemente en contra de los moros. ¿Los moros quiénes son? Los árabes, los musulmanes. Porque me estabas comentando, Ángel, que no son todos los musulmanes. Yo entendí eso, que eran más a los moros que le decían a los musulmanes. Y digo, no son todos musulmanes. Los moros no. Bueno, de por sí, él es bastante técnico en este sentido. Musulmán es la religión, moro es la raza. ¿Ok? O sea, no todos los árabes son musulmanes. ¿Te das cuenta? Hay árabes cristianos. Pero en esa época... Hay otro grupo que no son árabes, que son los bereberes. Los bereberes. Pero ellos son musulmanes también. Otro diferente tipo de musulmán, pero... Por si acaso hay una parte de los bereberes que son también cristianos. Exacto. O sea que es la generalización muchas veces nos trae a problemas. Entonces, Mauricio, mientras José Lorenzo arregla la parte técnica, ¿tienes algo que añadir, algo que te gustaría compartir, algo que te gustaría preguntar, algo que te gustaría saber? Bueno, sí, buenas noches. Buenas noches. El tema para mí importante sería, por ejemplo, ¿quién definió el tema de ser apócrifo? Porque he estado leyendo, por ejemplo, leí el Evangelio de Tomás hace poco, estuve leyendo un poco lo que eran el libro de Enoch, etcétera, y digamos que hay ciertas cosas como que uno, como usted dijo en la conferencia, si no me recuerdo, tomar lo bueno y desechar aquello que no es muy bueno, pero porque digamos que sí se ven como bastantes mezclas y pincelazos de varios escritores que quisieron meter varias ideas. Por ejemplo, me llamó la atención dentro de algunos evangelios apócrifos, creo que era el de Natanael, el de Pedro, creo que era, que habla de Santa María. O sea, entonces uno ahí ve claramente que estaba hablando sobre que José era un hombre viejo, que llegó a los 120 años, etcétera, y que hasta Jesús lo despidió. Pero digamos que dentro de todo, ¿cómo es que se llegó a este códice? Por ejemplo, sé que también hay otro, como usted decía, Nehemías, hay más libros de Nehemías, y hay varios, Tobit creo que es otro. Sí, Tobías. Exacto. Entonces, ¿cómo es que se decidió y quién lo consensuó? Porque depende del grupo que lo haya consensuado, así es como nos llega también la verdad. Es como el filtro histórico que hubo de alguna u otra manera para meter las ideas de un grupo determinado. Entonces, muy correcto, Mauricio, en lo que estás diciendo. Y primeramente hay dos términos que se usan mucho: apócrifo y pseudopígrafo. Y la verdad que son intercambiables muchas veces los términos, pero la palabra apócrifo significan libros escondidos,
¿no? Lo que ha estado escondido, escritos escondidos, y pseudopígrafos, que significa falsos escritores o nombres falsos, ¿no? ¿Has escuchado este término seudónimo? ¿No? Que significa que está utilizado, son seudónimos. O sea, que por ejemplo le dan el nombre el libro de Daniel, pero realmente no saben quién lo escribió, pero le pusieron, por ejemplo, algo que es muy claro. Nadie hasta ahora sabe los nombres de los escritores de los 4 evangelios. Todos esos son dados después. Después del 70. ¿Ok? Hasta ahora nadie sabe cuál es el nombre de los escritores de los evangelios. Son seudónimos. ¿Ok? El término correcto de la palabra de seudónimo es un nombre que yo uso. Es el nombre, exacto. Pero esta es otra persona. Por eso se le llama pseudopígrafa, que le adjudican un nombre. Entonces, y dentro del judaísmo rabínico, que es la parte también que tú mencionas, es en el año 70, ¿no? Justo después de la destrucción del templo, en Yavne, en una ciudad al costado de Jerusalén, donde expulsaron a los judíos, que tuvieron un concilio en el cual Yohanan ben Zakkai, ¿no? Que como rabino que mantuvo la ecuanimidad y la unidad de los sobrevivientes de esta destrucción, de los pocos judíos que quedaron, porque los romanos mataron a todos casi y los expulsaron a muchos y los echaron de Jerusalén y le cambiaron el nombre como a Eolia, Capitolia, y le cambiaron el nombre a Israel por el nombre de Filistín o Filistina, ¿no? De ahí donde tiene este nombre, no a los árabes palestinos que se llaman ahora, porque por mucho tiempo a los judíos les decían palestinos, antes que a los árabes. Pero esto ya es de nuevo. A lo que yo voy es a esto, que él es el que tenía una forma muy especial de escoger el canón o la regla de qué libros se iban a apropiar. Y por tradición se tenían que el último profeta que ellos conocían era Malaquías. Eso era tradición, por si acaso. ¿Ok? No es historia, es tradición, porque se considera que Malaquías estuvo entre los años 440 al 400 más o menos, que fue el último profeta. Todo eso es tradición, no se tiene con seguridad, pero por escritos que se tienen, los autores han hecho este canón de edades y de tiempos. Entonces, ahí donde se ve que comienzan a limpiar ciertos libros que se habían metido en la tradición judaica. Por ejemplo, el libro de Enoch, el libro de Esdras, el segundo libro de Esdras. Hubieron ciertos libros, el libro de Tobías que tú mencionas, el libro de el dragón, y Ana y el dragón, que es una continuación del libro de Daniel. Tienes el libro de Baruch, que supuestamente es el libro del secretario de Jeremías. Hay el libro también de Judith. El libro de Judith. Todos esos libros que eran del folclore, ¿ok? Que eran libros que se habían escrito para levantar el ánimo de Israel. Ellos decidieron que ellos no tenían la inspiración divina, sino que eran libros escritos por hombres. Y eso él en este concilio de Yavne dictaminaron cuáles eran los libros sagrados. Pero la mayoría de judíos no seguía lo que ellos decían. Hasta había muchas sectas, muchos grupos. Habían judíos que estaban, israelitas, que estaban fuera de Jerusalén, que estaban
en la diáspora, que se llama. Muchos estaban en Roma, muchos estaban mucho más lejos en todo el mundo. Y entonces ellos recibían noticias y también tenían sus propios escritos. Tal es así, por ejemplo, que el libro de Enoch tuvo mucho contacto dentro del grupo llamado de los judíos de Damasco, dentro de los grupos escénicos, los escenos, que no aceptaban el liderazgo de los fariseos. Recuerda de que Yohanan ben Zakkai no era esceno, era un fariseo, y entonces hubo una pugna entre ellos, pero ellos fueron los que se impusieron al final, porque el resto de sectas se dispersaron o se perdieron, pero ellos mantuvieron la unidad. Y es de allí donde sale después esta idea del judaísmo rabínico, y por supuesto se le da preeminencia al Sheve P o a la Torah oral, al Talmud, ¿no? de Babilonia. La influencia de las grandes escuelas, Tienes Pandita y la otra es Sura. Las dos grandes escuelas se hicieron muy grandes debido a la expulsión de los judíos nuevamente de Israel, y muchos de ellos volvieron a regresar a Babilonia. ¿Okay? Y es así como esas ideas se mantienen. Por otro lado, en el cristianismo, en el concilio de Constantinopla, el primer concilio tienes el concilio de Nicea, Antioquía, ¿será? Y después el de Antioquía. En el de Nicea tiene la base de la formación del cristianismo como religión suprema, y ya en Antioquía se tiene la idea de donde se está formando el canón, ¿ok? Y es allí donde ya básicamente se censura los libros, esto que tú acabas de mencionar, muchos de estos evangelios. Muchos de ellos estaban muy influenciados por la parte del grupo llamado gnóstico. Sergio, tú me enviaste, perdón, me acabo de ver una nota tuya. Sergio, sí, lo escucho. ¿Necesitas algo que aclarar? Porque estoy viendo aquí, recién he visto tu nota, perdóname. No me di cuenta que habías escrito. Después de conocer qué está haciendo. Ok, voy a terminar aquí con Mauricio. No terminar, eso es imposible terminar, pero solamente darle una idea. Entonces los libros básicamente fueron separados de aquellos que supuestamente tenían mucho apocaliptismo. El único que sobrevivió la prueba, interesante para mí, dentro de este canon fue el libro de Daniel. Y el de Daniel sobrevivió con las justas, debido a que la mayoría de los fariseos de ese tiempo ya lo tenían como libro suyo, y no lo pudo eliminar. Y en lugar de ponerlo como profeta, como han hecho los cristianos, lo pusieron como libro en los escritos al final. Y ustedes ven, en el Tenaj está dividido en 24 libros. No como el cristianismo tiene 39 o en el 55 en el catolicismo, ¿no? Sino tiene solamente 24 libros. ¿Por qué son 24? Porque algunos libros, 2 libros en uno, ¿no? Por eso es que se tiene menos. Pero son los 39 libros de la Biblia protestante del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes decidieron eso? Fueron en dos concilios. El primero, el concilio de Yamne, el segundo, el concilio de Nicea, del concilio de Antioquía, que se pusieron juntos y decidieron qué libros
dentro del concilio judaico, una de las cosas que tenía mucho temor es hablar mucho acerca del Mesías. Casi sacaron todo acerca del Mesías. El único libro que dejaron justamente que hablaba del Mesías en una forma indirecta, por supuesto, es el libro de Daniel. Pero, por ejemplo, sacaron a Enoch, sacaron otros libros como el de Tobías, como la sabiduría de Salomón, por ejemplo, que es muy mesiánico. ¿Okay? Hay otros libros. Y en el cristianismo sacaron todos los libros que supuestamente eran libros muy fantasiosos ya, que hacían a un Jesús que era como un ángel que volaba todo el tiempo, que era transparente, y por otro lado algunos libros que hablaban de Jesús pero de una forma muy física, muy humana, que tenía deseos, necesidades, cosas así. ¿Por qué? Porque ya se había hecho la idea de que Jesús era Dios, y si Jesús era Dios, ¿cómo Jesús, siendo Dios, iba a tener necesidades? Entonces eso hizo un cambio en la formación del canon dentro del cristianismo también. Podemos seguir más, pero voy a dejarlo ahí para seguir. Sergio, dime ahora. Sí, estuve leyendo acerca de la historia del judaísmo y me encontré que en el Sanedrín dice que está formado por 70 ancianos. Sí. Y estos estaban acomodados en 7 filas de 10 ancianos cada fila. Sí. Y cada fila tenía un líder, en este caso. Esto me da se me hace muy parecido a lo que dice Apocalipsis de Yohanan de que es la bestia de 7 cabezas y 10 diademas. Vaya, no quiero decir, sino simplemente se me hace muy parecido. Y ahorita no sé si el Sanedrín creo que ya está formado nuevamente en Israel, ¿es así? Han formado a una especie de Sanedrín. Tienen algo parecido. Y cada vez hay un deseo, una languidez por la idea del Mesías y casi una semi-euforia. Ahora se está hablando mucho. Por ejemplo, acabo de recibir una nota de un chico de 15 años que supuestamente lo resucitaron, ¿no? Y estuvo 3 horas, no 3 horas, tuvo un tiempo muerto, ¿no? La verdad que no sé cuánto tiempo, y lo revivieron, lo trajeron, y comenzó a profetizar aquí en Israel. Y los Chabad, hay un rabino Lubavitcher que lo está ahora instruyendo, llevando, y lo ponen, ¿no? Niño o muchacho joven que estuvo muerto y revivió y viene con el mensaje de Dios. Y es un mensaje totalmente mesiánico. Habla acerca, por ejemplo, que él estuvo sentado delante de 3 grandes maestros. Menciona el nombre de 2 y el otro no lo menciona. Pareciera como que si no lo dejaron mencionar. Posiblemente podría haber sido Yeshua, ¿ok? Pero no lo dejaron mencionar. Pero después hablan acerca de que el Mesías va a venir y usan mucho profecías bíblicas de Zacarías, que es interesante, que hablando de los últimos tiempos. Esta euforia mesiánica, religiosa, que se está hablando ahora últimamente, ¿a qué se debe? Justamente, si nosotros hacemos un paralelo, cada vez que Israel ha estado en momentos muy difíciles, siempre esta idea del Mesías salta, y como una esperanza para ellos cuando están perdiendo toda posibilidad de sobrevivir como pueblo. Muchas personas no hablan mucho de esto, pero en el tiempo del Shoah, últimamente,
aparecieron varios mesías o varios rabinos, y los rabinos hablaban de que sigamos sufriendo. Muchos de ellos fueron muy tranquilos a las cámaras de gas y hasta repitiendo el Shema, y decían: anima a mí en Shelema. Yo creo con perfecta fe que el Mesías va a venir. Y esa actitud, para ciertos grupos, consideran que es una actitud peligrosa. ¿Por qué? Porque en este deseo de que tengo más esperanza que venga el Mesías, o sea, me cruzo de brazos y ya no hago nada. Quiero que te des cuenta de esto. Ya en el Evangelio, en los Igered, en las cartas de Pablo, el rabino de Shaul, tomó esa posición, ¿no? No se casen, no hagan nada. ¿Por qué? Porque el Mesías viene pronto. Para él, el Mesías iba a venir en la siguiente semana. Eso también le da a ustedes una indicación acerca, cuando el cristianismo habla de que las escrituras son, todas son inerrables y son palabra de Dios, directamente de Dios, que los hombres solamente transmitieron la palabra de Dios. Uno se puede dar cuenta que ahí, en las llamadas cartas de Pablo, hay muchas cosas que no tienen ni ton ni son. Fueron deseos del momento, de esos deseos mesiánicos, que el Mesías iba a venir. Y lo que él creyó que iba a ser la siguiente semana, han pasado 2000 años y todavía no ha venido. Entonces, la pregunta es esta: ¿estuvo Pablo equivocado o estuvo Dios equivocado? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno comienza a hacer a indagar estas cosas, uno se comienza a dar cuenta cómo hemos sido metidos en una historia muy linda, por supuesto, pero es una historia. Y lo que nosotros, yo estoy tratando de enseñar es que lo que tenemos que tener fe es en nuestro Creador, en nuestro Dios. Nuestro Dios es el que nos dio al Mesías. El Mesías no nos dio a Dios. Esa es una forma muy importante de ver las cosas, ¿no? Nosotros enfatizamos más al Mesías y le quitamos la gloria a Dios. Y justamente Yeshua nos dijo lo opuesto: no soy yo, es el Eterno. La pregunta es, entonces, ¿por qué nosotros, como hombres, hemos destronado a Dios y hemos puesto a Jesús como Dios? Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo la religión poco a poco menoscaba el verdadero mensaje. Por eso que les estoy tratando de hacer ver a ustedes que muchas de estas ideas que supuestamente están plasmadas en los evangelios es una editorialización de muchas ideas mesiánicas del tiempo, que nuestro Mesías Yeshua cumplió como Mesías, pero no de acuerdo a las historias que muchos de ellos dicen, sino de acuerdo al rol que el Eterno le dio como ser humano, como líder, como ejemplo, como él fue la Torah viviente para mí. Caminó. ¿Qué significa la Torah? Pues, ¿ah? Tengo una pregunta. Sí. Mashiach significa el ungido. El ungido. O Mesías en español. Sí. ¿Cuándo a Yeshua lo ungieron para que cumpliera, a decir que sí tuvo el rol de Mesías? Buena pregunta. Esa idea se puede sacar por los llamados evangelios, ¿no? Uh-huh. Y supuestamente el ungimiento
que tiene Mashiach, según los cristianos, es en el momento del bautismo. Y es un ungimiento con agua y no con aceite. ¿Ok? Hay otra parte que es muy interesante. Pero desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista cristiano. ¿Ok? Ahora, podemos decir... Desde un punto de vista judaico. Podemos decir que Mashiach, el ungimiento solamente significa con aceite, o se puede ungir de otra forma. Aunque la palabra técnica Mashiach es con aceite. Ajá. ¿Ok? Pero, por ejemplo, tenemos el ungimiento de Moisés, Moshe Rabenu. Y a él nunca lo ungieron con aceite. Pero, como uno, pues, Dios no se equivoca y Él mantiene un procedimiento, su proceso. Jesús debió haber sido ungido para que fuera el Mesías. Como sacerdote, porque el sacerdote sí. Hay un procedimiento. El sacerdote tiene que ser ungido con aceite. Exacto. ¿Ok? Oye, no está bien. Está bien. No te preocupes. Sí, el punto aquí es de que la posición de Mesías no es tanto en el sentido técnico de la palabra, sino es en el sentido de llamado. ¿Ok? O sea, no hay que tomarlo como si fuera como aceite. ¿Ok? El aceite darle la posición de rey, por ejemplo. Para que tenga el uso del poder, de la autoridad. La autoridad. ¿Ok? Pero en este caso, por ejemplo, de la misma forma como Moshe Rabenu fue ungido. ¿Cómo fue ungido? Tuvo un llamado directo del Eterno y se tuvieron. Por ejemplo, por eso, ¿te acuerdas de esa parte de la tentación de Yeshua antes de empezar su ministerio? Una similitud cuando Moshe fue al monte Sinaí y estuvo solo y se encontró con la zarza. ¿No? Después otras ideas que mandan, ¿no? Que están los tres juntos y los discípulos quieren hacerle una tienda. Está Moshe, está Elías y está Yeshua. ¿Qué es lo que significa esto? A los tres, es profeta, Moshe es el levítico sacerdote y Yeshua es el rey. ¿Te das cuenta? Esas figuras, pero todas esas figuras son premeditadas, acomodadas para dar a entender el llamado de Yeshua. Yo no tengo ningún problema con aceptar que Yeshua es el Mesías. Para mí no tengo dudas acerca de eso. Lo único que yo estoy diciendo es que muchas cosas se magnificaron o se impusieron solamente para ya no enforzar acerca de su mesianismo, que para ellos no era importante el mesianismo, para ellos lo que era importante era hacerlo Dios, a su divinidad. ¿Ok? Rabino. La perdono. Gracias por eso. A ti también. Despídete de tu hermano. Gracias, Rabino, también. Voy Está al bien. metro Hasta Bandón. luego, váyanse al metro Bandón. Ya se acabó la nieve, así que ahora no hay problema. Ahora se lo voy a decir. Bye, José Lorenzo. No lo veo. José Lorenzo, Bye. José Lorenzo, ¿ves? No te escucho, pero ahí está tu familia, ¿ok? Saludos. Hasta luego. Voy a tener que hacer algo con tu micrófono, José Lorenzo. Bueno, algo más, Sergio. Perdón, sí, aquí mi compañero José Luis Thompson tiene una pregunta. ¿Cómo no? David, tengo una pregunta, más bien dos. Una, cuando Yeshua sale de su pueblo porque lo persiguió Herodes y mató a los niños,
esa historia ya la conocemos, pero la formación de Yeshua realmente fue fuera de Israel, fue en Egipto. Entonces, cuando él empieza a ministrar, hay un vacío, bueno, no vacío, sino una etapa desde que nació y se fue para Egipto, de Israel, y regresa y empieza a predicar a los 30 años. Entonces, muy poco se sabe de cómo fue formado Yeshua, ¿no? Entonces, esa es mi duda, que cuando empieza a predicar, empieza a chocar con los saduceos y fariseos, porque unos creían en la resurrección y otros no, y él decía que pues, la interpretación es espiritual, que pues, eso pues es la circuncisión. Ajá, y entonces mi pregunta es, ¿él sí formó realmente un grupo opuesto al que estaba ministrando en Israel? El hasidismo, pues, me refiero. Y la otra pregunta que usted me llamó mucho la atención, el tiempo de los macabeos al grupo Qumran. Yo realmente el grupo Qumran no lo he leído. Y la otra duda que tengo es que usted dijo que en la época de Herodes empezó a construir el templo. ¿Fue Esdras o fue Herodes? Es la duda que tengo. Bueno, a tu primera pregunta es, supuestamente, por los escritos que tenemos de los evangelios, no hay otra parte que se tenga, hay en los evangelios, que se le llaman, gnósticos, especialmente en el de Tomás, se tiene muy poco acerca de la niñez de Jesús. Una cosa parece que estaría clara, es de que una vez que murió Herodes, se acabó la persecución de los niños. Por lo tanto, si suponemos de que Jesús huyó con sus padres, más o menos. Herodes murió en el año 4 antes de la era común. 4 antes de la era común. O sea que si decimos que más o menos es el mismo tiempo que Jesús nació. Un año. ¿Ok? Entonces, él salió huyendo hacia Egipto. Ellos no dicen que fue Egipto, fue hacia Egipto. O sea, de repente se quedó en Belén o un poquito más al sur, no, ya en dirección a Shechem, pero de irse a o sea, del norte, irse hacia el sur, en dirección hacia Egipto. Pero se quedó en esa dirección. Esperó un año, cuando ya murió Herodes, ya pudo regresar y no tuvo problema. Así que eso de que haya pasado toda su vida en Israel, no me queda más duda. Lo que pasa es que los evangelistas, para tratar de probar de que él es el Mesías, utilizan esa idea de que fue a Egipto y salió de Egipto y regresó de Egipto, porque hacen un paralelo con Moshe Rabbeinu. En tu segunda pregunta acerca de que se construyó el templo, los escenos en los años 70, Herodes continuó la reconstrucción e hizo el templo mucho más grande de lo que era. Tal es así que el templo, él murió y todavía no estaba terminado de construir. Y justo cuando supuestamente se terminó de construir es cuando lo destruyeron. Y era un edificio magnífico, magnificente, para que veas todos los años que tomó en la reconstrucción del templo. O sea, que lo que Herodes hizo es encontró un templo en miniatura, algo pequeñísimo, y él era un gran constructor. Él construyó muchas villas y construyó muchos palacios. Tal es decir que se acaba de descubrir no hace mucho el palacio herodiano, que se le llama, y que era algo increíble. Los romanos, para demostrar su gran capacidad destructora,
destruyeron todo lo que supuestamente era magnífico dentro de la cultura judaica de lo que ellos habían logrado. Y tu última pregunta es, ya, los macabeos, ¿no? ¿Eso fue la última? Los de Qumran. Los macabeos. Y los Qumran. Este grupo, llamados ahora se les conoce como los esenos, ¿no? Es un grupo disidente y contrario al templo. O sea, estaban en contra del sacerdocio, específicamente de los saduceos, y por lo mismo estaban en contra de los fariseos. Se han encontrado fariseos, se puede decir renegados, que estaban parte de los esenos. No todos los esenos eran levíticos, habían también de otros grupos, pero la mayoría eran levíticos, porque lo que ellos predicaban, al igual que Juan, era de que el templo ya no tenía validez, por lo tanto había que arrepentirse y salir de esa religión que estaba contaminada y volver a una vida más contemplativa y más monástica que ellos tenían, y fueron totalmente destruidos por los romanos. Masada, si ustedes han escuchado hablar de Masada, que es la misma área, muchos de ellos fueron allí y fueron muy valerosos, no tenían temor a la muerte. Lo que me llama la atención es que en Masada ellos en lugar de seguir peleando decidieron cometer suicidio, algo que hasta hoy en día es costumbre para los nuevos inscritos, los jóvenes de 18 años, hombres y mujeres, que van a entrar a servir a las Fuerzas Armadas de Israel. Un grupo de ellos se los lleva a Masada y ahí se les conscribe y se les hace un juramento. Y ellos, en su juramento, ellos dicen: nunca más nos rendiremos, nunca más nos suicidaremos, nunca más dejaremos de pelear hasta el final. Ese es uno de los poscritos que ellos hacen allí. El suicidio es contra la Torá. Porque el suicidio es en contra de la Torá. ¿Ok? Pero son grupos. El problema ha sido que por cerca de 2000 años se ha tratado de estudiar a un Jesús helénico, a un Jesús que nunca se le reconoció como judío, un Jesús que era más bien un tipo de tal pureza y de tal casi como un Dios que no se le podía ni tocar, no efímero, no etéreo, no sustancial. Y por si acaso, los gnósticos eran los que pregonaban eso más que nunca, esa idea. Y había un choque de fuerzas entre los de Nicea, especialmente los eusebianos o los trinitarios, en contra de los gnósticos. Ahí es, por ejemplo, por eso que uno se puede dar cuenta en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los nicolaitas, por ejemplo, ¿no? Que son los gnósticos. Así que, ¿quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son los que negaron que Jesús murió, sino más bien se fue en espíritu, ¿no? Esa idea ¿por qué? Porque como Jesús es Dios es espíritu, no los puedes matar. Y ese es el problema del cristianismo, es que yo les llamo que tienen un problema esquizofrénico, porque por un lado Jesús es hombre y por otro lado es Dios. Entonces en esa dualidad hay una tremenda confusión
y se han creado términos teológicos que no existían en la Torá. Un término teológico es la Trinidad, por supuesto, ¿no? Pero otro término que quizás muchos de ustedes no han escuchado, pero es muy, muy técnico dentro de la teología, es la condición hipostática de Jesús, que significa que era Dios y era hombre a la vez, ¿no? Entonces, eso es cosas que no ayudan mucho a aclarecer cuando uno tiene esas ideas. Porque Saraí, no te escuché, me preguntaste. Sí, bueno, esta es una pregunta respecto a lo que le pasó a esta Rachel cuando... Sí. Bueno, en la historia habla de que el suegro de Jacob lo perseguía, ¿no? Y menciona que estaba tan molesto que porque le robó sus terafines. Ajá. Entonces, pues ahí muestra claramente que era Rachel la que los tenía ocultados. Y Jacob, pues se quedó, bueno, expresó su molestia porque él no los había tomado y dijo que muera el que los robó, ¿no? Mi pregunta es si eso se llegó a cumplir cuando ella perdió la vida al dar a luz a Benjamín. Una buena, te entiendo, y es una linda pregunta de aclarar. Mencioné algo en el mensaje de esta semana y dije que teníamos que tener cuidado cuando deseamos o decimos algo, hacemos un voto, porque pueda que se cumpla. En este caso, Jacob dijo, la persona que lo tenga va a morir o debe morir, ¿no? Te la entrego. Y era su propia esposa, su querida esposa, Rachel. Aquí nos indican dos cosas. Primero, la idea del terafín. Ella lo tenía porque ella creía en esos dioses, o ella lo tenía solamente por el valor de oro. Nuestros grandes rabinos dicen que ella era totalmente creyente en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que había dejado la idolatría y que ahora solamente quería lo que era justo de ellos, porque el padre les había robado tanto que lo que ellos querían era el oro, porque estos terafines eran de oro. Ok, esa es la idea. Tenemos en el libro de Jueces, en el capítulo 11, la historia de Yiftach, que es un general que es llamado para defenderse contra los amonitas, y le dice al Eterno que si él gana la batalla, la primera persona que salga de su casa, él la iba a entregar como un sacrificio o holocausto. ¿Y quién es la primera que sale de su casa? Su hija, ¿no? Entonces, la historia aquí es que la historia, el Tenach enseña acerca de sacrificios humanos. Bueno, nuestros sabios se matan tratando de explicar de que realmente no murió ella, no fue sacrificada, sino que fue encerrada en su casa y se quedó sin tener hijos o sin casarse por el resto de su vida. Sea lo que sea, uno tiene que tener cuidado cuando hace unos votos o unas promesas, porque quizás se puedan cumplir. Bueno, buena pregunta, gracias por tu... algo que enseñé y que traje a colación la semana pasada, es cómo las Escrituras nos muestran que no existe ningún hombre perfecto, que Dios utiliza a los hombres tal cual son, con todos sus defectos, y que muchos de los problemas que nosotros tenemos es cuando queremos ayudarle al Eterno a que haga las cosas bien o extenderle las manos. Y cada vez que nosotros le tratamos de ayudar a su plan, ¿no? De darle una manito porque quizás se olvidó o lo dejó para atrás, es que
hacemos las cosas peor, las complicamos. Y déjeme decirle acá, miren lo que Sara creó por adelantarse. Miren lo que Rebeca creó por pedirle a Jacob que se adelantara, ¿no? Si Dios ya le había prometido a ella que el mayor iba a servir al menor, porque ella trató de adelantarse. Y vamos a ver más casos así. Tenemos a Rebeca, Rivka, y tenemos muchos más casos así que vamos a ver con el tiempo, que el hombre trata de ayudar y lo único que hace es hacer más problemas. En el libro de Esdras nos damos cuenta, por ejemplo, porque los hombres habían fallado, se habían casado con mujeres que no eran judías y que habían llevado a los hijos al paganismo. Entonces él decidió anular todos esos matrimonios. No solamente los anuló, sino que de ese momento dio la ley de que de ese momento judío es aquel que viene de la madre. Y la Torá justamente enseña lo opuesto. Entonces ustedes se van a dar cuenta, cada vez que el hombre cambia la palabra de Dios, nos metemos en problemas. El Señor, el Eterno, es interesante en el Haftorah de esta semana pasada, José dice, Dios no es hombre, ¿no? Lo mismo que dice en la Torá, en Números, no, Dios no es hombre. ¿Y qué es lo que el hombre hace? Hace hombre a Dios, o hace Dios al hombre, como uno lo pueda poner. Ahí no te está. Les quiero agradecer, se me pasó el tiempo, pero le doy gracias a todos ustedes por su paciencia y por el tiempo que me han dado. Por favor, entre ustedes que se hablen, avísenle a la gente que ya estamos de regreso y que vamos a continuar, y espero que la próxima semana no tenga tantos problemas. Me lo saluda a don Jesús Calderón Saraí, si lo ves. Ok, gracias a todos ustedes. Laila Tov, buenas noches. Brajot Besehu Shel HaMashiach Yeshua. Bendiciones en los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.